Campeche ha sido la más dura batalla del movimiento en estos pasados procesos electorales, después obviamente de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. ¿Cómo le ha costado que la reconozcan como gobernadora a Laida Sansores? Y Laida Sansores, con humildad y sin rencores, pide unidad, pide reconciliación en Campeche para poder avanzar. Antonio Atolini, te saludo con mucho gusto. Tú también estás al pendiente de esta lucha que, pues, de alguna manera se cristaliza con la decisión de los magistrados de forma unánime en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con el juramento, con la toma de protesta a Laida Sansores como gobernadora allá en Campeche. Te saludo, Antonio. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en México y en el mundo. Y en efecto, de las 15 gubernaturas que se disputaron en el proceso electoral federal pasado de 2021, en junio, quizá Campeche era la que presentó los problemas posteriores más complicados, dado que se ordenó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recuento total de votos. Ahí una elección complicada porque el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, venía de disputar el territorio para el que él fue electo y de donde pidió licencia con un candidato tanto del PRI como de Morena, muy confrontados, candidata de Morena, muy confrontadas y muy perseguidas por un tercero en discordia, que era Eliseo, el candidato de Movimiento Ciudadano. Una elección complicada, se terceó la elección, fue una de las más, con los finales de fotografía más complicados de la elección de 2021, y se ordenó el recuento de votos. ¿Qué pasó? A ver, nosotros seguimos, porque me voy a adelantar. Claro que ya veo a los voceros de la prensa inmunda diciendo, pistolita, que el Tribunal Electoral, cuando ganan los candidatos de su movimiento, entonces sí reconocen que el tribunal funciona. No, a ver, el tribunal sigue siendo un nido de ratas, entrevenido por la influencia de los grupos mafiosos que integraron a sus magistrados a lo largo de los años en los que se fueron renovando. Hemos visto la complicación política que ha sido el determinar quién manda ahí. Sigue siendo un nido de ratas. Lo que sucede es que incluso dentro de la más perversa simulación democrática siempre tiene que haber un elemento fundamental que permita esa simulación, que sin lugar a dudas dé cuenta de ese factor democrático, que es los votos. El recuento de votos ultimadamente cumplimenta el artículo 39 constitucional, donde la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo, en la medida en la que es la expresión del voto, la expresión de la voluntad popular en el voto, la que determina quién gana y quién pierde. Y cuando hacen este recuento, la distancia incluso que existía, que era legalmente considerada un facilitador para el recuento, creo que eran menos de 5,000 votos, me parece, lo que había entre el primero y segundo lugar, entre Laida Sansores y Eliseo Fernández, el candidato de MC. Se hace el recuento de votos y toda la indumentaria política e institucional de este nido de ratas, que es el Tribunal Electoral, se enfrentó a que había mucho más pueblo que reglas y procedimientos mafiosos. ¿A qué me refiero? Que la distancia que había entre el primero y el segundo lugar de 5,000 votos no solamente se mantuvo, sino que incrementó. Laida Sansores, después de este recuento de votos, después de la fallida campaña en donde se denunciaba un fraude electoral de manera muy burda por parte de la nomenclatura del Movimiento Ciudadano, terminó por ser descartado más allá de toda duda, en donde Laida Sansores obtiene una victoria contundente, duplicando incluso la distancia que había entre el primero y segundo lugar a partir de un recuento de votos. Entonces, ahí el pueblo se impone a partir de los procedimientos que, por más amañados que exista, por más amañados que estén y por más complicada que sea la situación de poder del Tribunal Electoral, últimamente el recuento de votos y la expresión de soberanía que da el que las personas van y depositan un voto en la urna, da cuenta de que quien salva la democracia no es las instituciones
cooptadas y amañadas de la mafia del poder, heredadas de este viejo régimen, sino últimamente la gente organizada que va y expresa su voluntad en procesos democráticos. Y así da cuenta, así gana Laida Sansores después de un proceso complicado, pero que vale la pena entender. Es precisamente cómo, a pesar del tribunal, no es que deje de ser un elemento que critiquemos en el entramado de poder que lo justifica y promueve, sino que a pesar de ese nido de ratas, a pesar de ese entreveramiento mafioso, a pesar de ese equilibrio político heredado de viejo régimen, a pesar de eso, se impone la voluntad popular y gana Laida Sansores como gobernadora ya hoy en funciones de Campeche. Oye, Antonio, y hasta entre, bien lo dices tú, entre ratas hay diferencias, ¿no? También el Tribunal Electoral le corrigió la plana al INE y le retira la multa de no sé cuántos millones a Samuel García. La esposa de Samuel García, la influencer Mariana Rodríguez, hasta se burla del INE, con bombo y platillo lo anuncia Samuel García. No, pues ya todo es una locura, ¿no? Tanto hemos criticado a los consejeros del INE como a los magistrados del tribunal. Fíjate que ahí también le doy la razón al tribunal. Y en sentido contrario, pero bajo el mismo principio, lo que el INE quiso hacer fue establecer un criterio normativo, pasándose por encima la legislación constitucional que consagra derechos fundamentales, uno de ellos, la libertad de expresión, y yendo en contra de la expresión popular que en Nuevo León sucede. Ve lo que te estoy diciendo, para que veas que este es un asunto de congruencia, en donde el pueblo pone y el pueblo quita. Y si el pueblo puso a Samuel García a partir de la expresión legítima de la soberanía en las urnas, con el voto en el proceso electoral, lo que está haciendo el tribunal es parar en seco lo que podría ser un precedente bien complicado y contrario a derecho, que por más que nos caiga bien o nos caiga mal Mariana Rodríguez, tenía razón. No se puede contravenir el derecho a la libertad de expresión, primero, en que además las redes sociales se han considerado a partir de jurisprudencia de la propia Suprema Corte como una extensión de tu propia personalidad, por lo que entonces el siguiente derecho es la libre autodeterminación de la personalidad, y sobre todo además la legislación local del Código Civil en Nuevo León, que establece que el matrimonio conlleva ayuda mutua entre los cónyuges. Con estos tres elementos en mira, lo que sucede es que se le pone un alto para que en algún momento, supongamos que el caso en contra de Mariana Rodríguez y esta multa de 55 millones de pesos por expresar en sus redes sociales el apoyo a su esposo, pues resultara que a ti, Vicente, o a mí, Antonio, después de cierta cantidad de seguidores o de cierta cantidad de mensajes en el uso de tu libertad de expresión, consideren que sin censura se está haciendo publicidad engañosa a favor de un candidato, o que yo, si subo a mi Instagram o subo a mi Twitter o subo a mi Facebook, de repente me cae una multa de, pues ¿sabes qué? Tú apoyaste a Cruz Pérez Cuellar en Ciudad Juárez, o apoyaste a Marina del Pilar en Baja California, y ¿sabes qué? Eso tenía que haberse fiscalizado, porque como esto es el mercado electoral y una mención cuesta tanto, resulta que tú, entonces ahora tienes que pagar 20 millones de pesos. No, espérame, es que aún si Mariana Rodríguez está registrada como marca, y aún si Mariana Rodríguez utiliza para la venta y distribución de productos o de venta de publicidad en sus redes, prevalece, dada que son redes personales, prevalecen estos tres criterios: el de la libertad de expresión, el de la libre autodeterminación de la personalidad, y que en el contrato civil que implica el matrimonio dentro de la legislación de Nuevo León establece la ayuda mutua. ¿No nos gusta? Pues no, porque por supuesto que hemos visto inconsistencias en otros momentos, como por ejemplo el candidato de Torreón, que fue retirado de su candidatura por no justificar supuestamente 4,500 pesos, y ahora estamos viendo que hay una discusión política alrededor de una posible multa de 55 millones y no prospera. Pues es que es por eso, porque el INE en su papel, aquí el problema no es el tribunal aquí por lo menos sí responde con apego a derecho, al ser tan flagrante la violación que hace el INE de asumirse legislador. Ese es el pinche perro problema que están teniendo el extra o
sobreprotagonismo de algunos consejeros. Se están eligiendo en la figura del legislador, contraviniendo derechos fundamentales, supuestamente en su idea de ser garantes de un proceso democrático. Cosa que, si le quitamos el nombre para eliminar la animadversión que alguien pudiera sentir sobre Mariana Rodríguez o sobre Samuel, el hecho es que esa persona ganó con el apoyo de los votos del pueblo de Nuevo León. Esta persona, Mariana Rodríguez, o mujer Y, participante de la campaña, hizo uso de sus redes personales con la libertad de estos 3 derechos que se consagran en la Constitución, y no era posible suponer, o más bien, de suceder o avanzar, sería peligrosísimo el precedente, porque entonces nos expondríamos a estar nosotros en esa misma situación violentando estos derechos fundamentales. Entonces, vemos cómo en Campeche sobrepone el pueblo al vicio electoral, al vicio institucional que quiso parar la expresión de soberanía, y en Nuevo León esa expresión de soberanía quiso ser parada también por no el tribunal, sino por el INE, el cochino INE que se erige en legislador y quería poner lo que a la larga y a la postre sería un muy peligroso precedente en materia de derechos fundamentales. Oye, Antonio, y bueno, ya que estamos hablando de estas cosas, déjame referirme al caso de los gobernadores de oposición que se están sumando al equipo de la Cuarta Transformación. Muchos podrían hasta criticar el pragmatismo del presidente. Yo lo considero un jugador de ajedrez político profesional muy cabrón, el presidente, que ha puesto a temblar a toda la oposición con los gobernadores de Sinaloa y de Nayarit, el primero del PRI, el segundo del PAN, y haciendo chile con la cola los presidentes tanto del PRI como del PAN. ¿De qué tamaño son los madrazos estos de que los gobernadores de oposición, muy pronto exgobernadores de oposición, acepten la invitación del presidente y básicamente le den la espalda a sus partidos, que hacen un berrinche, una pataleta como de niños de primaria, y dicen: si se van con López Obrador, los vamos a expulsar del partido, o los vamos a exhibir como ratas, o los vamos a exhibir como traidores. Pobre oposición, cara. Claro, es que ahí lo que revela es que la oposición es fagocitaria de sí misma, es decir, es como una víbora que se come la propia cola, porque no tienen claridad realmente de por qué y para qué están haciendo política. A ver, lo que está sucediendo es que el presidente de la República le está ofreciendo un encargo de Estado a exgobernadores o gobernadores salientes. Es decir, lo que se está viendo es que se refrenda un pacto republicano, que el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, le ofrezca a un gobernador saliente, es decir, el representante de los intereses de una soberanía, de una entidad federativa, de una república federal, ser embajador en España. Está hablando de un pacto republicano, últimamente dentro de las prerrogativas y alcances que tiene el Poder Ejecutivo, y que además conlleva un compromiso republicano muy por encima de la diferencia partisana y muy por encima de la diferencia partidista, que estos liderzuchos de cuarta, los Marios Cortés, los Alitos Morenos, que no tienen un carajo de idea de realmente para qué están haciendo política, pues por supuesto que los sacude, porque ellos están viendo simplemente la protección de su gueto personal y político a la idea de obtener prebendas y beneficios de cuotas, y no un proyecto político realmente que ofrezca un sentido distinto al país. Yo veo muy bien, o sea, las embajadas son extensiones de la soberanía nacional, que el presidente de la República tiene toda su facultad de acuerdo al artículo 89 constitucional para nombrar y remover. Es un gobernador, es saliente, el presidente de la República lo está haciendo. Me parece que es un pacto republicano que abre la posibilidad de, aún teniendo diferencias, encontrar un piso mínimo común que establezca sobre qué elementos fundamentales queremos basar nuestro proyecto político y no retroceder. Los derechos, el bienestar, la justicia, la soberanía popular. Muy bien. Si los otros quieren seguir peleándose con castillos en el aire, los panistas, los priistas, los perredistas, los que tú quieras y mandes, anunciando el comunismo, la dictadura, la pérdida de libertades, todas estas tonterías con las que han hecho ficciones en la cabeza y que simplemente no les resulta en ningún espacio político, adelante. El presidente está haciendo política y está haciendo política de altura. Entonces, yo veo bien
Yo creo que es un movimiento importante para poder ofrecerle a los gobernadores, incluso de oposición, un horizonte de futuro compartido en tanto un compromiso republicano. O sea, aún si haya diferencias partidistas o diferencias en el orden de prioridades, pues no lo hay del piso mínimo común que nos hace a todos formar parte de un mismo pacto social. Ese pacto es la República, y creo que ahora, en el encargo que el presidente ha empezado a revelar, particularmente con Quirino Ordaz en Sinaloa, habrá que ver en qué posición quiere incorporar al gobernador saliente de Nayarit, Antonio Echevarría. Me parece muy interesante, y como tú bien dices, es un movimiento político que abre la posibilidad de ver cómo el presidente todavía sigue pensando que el único horizonte de futuro posible es aquel que responde a estas prioridades. Son una suerte como de acuerdos de unidad, como los que el presidente como líder partidista en 2017 lanzó en todo el país para incorporar a las personas, más allá de diferencias de clase, ideologías, de género o de extracción partidista, estableció un común denominador. Quien quiera cambiar el régimen para acabar con la corrupción y poner fin a la impunidad, bienvenidos a Morena. Pues creo que lo hace un poco así ahora desde la investidura presidencial, y lo veo bien. Oye, Antonio, si tienes tiempo, permíteme 2 temas para escuchar tus reflexiones. Siempre es importante escucharte como parte de estos esfuerzos para hablar sin censura. Sí por México hace una convocatoria, un llamado para decir no, para no participar en la revocación de mandato que pretende polarizar y dividir a México, y dice: Sí por México considera que bajo estas condiciones es inoportuno para el interés nacional realizar en el año 2022 un proceso de revocación de mandato. En vez de desgastarse en una elección improcedente e innecesaria, convocamos a todas las mujeres y los hombres de este gran país a exigir que el presidente cumpla su mandato sin regateos, dicen en Sí por México. Y obviamente Felipe Calderón ya salió también a ponerle la palomita a la línea que ha dictado Claudio X González. ¿Cómo le tienen miedo a la democracia? Pues eso es lo que revela este planteamiento, porque la democracia, así como pone, quita. Y lo que ellos tienen miedo, lo que se proyecta detrás de este planteamiento, es que tienen miedo que ese juego, esa convocatoria que el presidente está haciendo para que la gente exprese su legítimo contento o descontento con su gestión y renovar la legitimidad de origen de manera democrática, lo que ellos acaban de ver, o lo que, digamos, detrás de este planteamiento se deja entrever, es que no son capaces de poder presentar una alternativa que el propio presidente está habilitando, porque saben de antemano que la van a perder. Están convocando al odio en contra del presidente, pero saben que eso no les basta, porque tienen que decir: está bien, estamos en contra de esto con esta otra propuesta, a la cual no ha llegado en 3 años. Siguen. El modelo político de este país les quedó por completamente rebasado, porque no entienden cómo se gobierna sin la corrupción, sin el cochupo, sin el tráfico de influencias, sin las facilidades que daba hacer negocios al amparo del poder político. No lo entienden, no tienen la capacidad de poder imaginar algo fuera de esas coordenadas. Por eso es que les resulta tan reticente aceptar la convocatoria del presidente de la República para participar en un revocatorio que sucede en todas partes del mundo. A ver, el día de ayer el gobernador demócrata de California acaba de ser ratificado en su mando con un 70% de aprobación a partir de una solicitud de remoción por parte de una moción de no confianza que los republicanos establecieron. El gobernador de California mismo, creo que es Jerry Brown, no me acuerdo cómo se llama, acaba de triunfar un referéndum que estaba discutiendo sobre su permanencia en el cargo. El gobernador de California, como muchos otros en los esquemas, en los regímenes parlamentarios, por ejemplo, siempre permanentemente se establece una moción de censura que lleva a una convocatoria sobre si el gobierno mantiene o no la confianza. Es un elemento muy común de la democracia participativa, la democracia plebiscitaria que existe en el planeta. En México se estrenará esta figura porque además ya presenta un rango constitucional. El siguiente presidente también estará sometido a este planteamiento, pero tienen mucho miedo, porque es otra vez verse expuestos en una campaña electoral de la que no pueden simular, porque ahí últimamente son los votos que son y no hay más, tampoco hay menos,
y saben que ir a esta convocatoria con el tratamiento que hacen los va a hacer sentirse o los va a hacer exponerse igual de humillante como ha sido el proceso electoral anterior. Entonces, por eso es que presentan esta reticencia a participar en lo que últimamente es un instrumento de democracia participativa. Claro. Antonio Attolini, como siempre, tú sabes que se te estima, se te respeta, como siempre, muchas gracias por compartir tus opiniones de estos temas que son actuales, importantes en la política mexicana. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, Antonio? Muchas gracias, Vicente. Seguramente está aquí poniendo el cintillo. Mi nombre es Antonio Attolini, como Atole, pero con doble T, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y síganos para, así que para más consejos, no, para más reflexiones sobre la política nacional, y muchas gracias a todas las personas que ven este programa en México y en el mundo. Te mando un abrazote, Antonio, ya nos veremos muy pronto. Sale. Cuídate, Antonio Attolini Murra, el politólogo Antonio Attolini Murra y amigo de esta familia sin censura, hablando sin pelos en la lengua. Y sin pelos en la lengua, tenemos que hablar de este caso, mi querido Toño. Grábeme, don David. Estoy leyendo lo que publica, y obviamente con las reservas que esto amerita, Animal Político. Inés Gómez Montt y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, compraron mansión en Miami que